Los ejercicios espirituales. El principio y fundamento constituye el pórtico de los ejercicios. Les imprime el estilo que tienen y se vuelve a lo que él propone una y otra vez en ejercicios. Desempeña realmente una verdadera función de fundamento. A él se volverá antes de cada ejercicio en la oración preparatoria. Pedir gracias a Dios nuestro Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones se ordenen puramente al servicio y alabanza de su divina majestad. Oración que San Ignacio dice debe hacerse siempre. Se está de continuo bajo el influjo del principio y fundamento, no se abandona su espíritu, y en las elecciones o reforma de la vida se reconocerá su lenguaje. ¿Qué es lo que el principio y fundamento inculca en el ejercitante? Al llevarlo a reflexionar sobre el fin del hombre, razón por la cual Dios lo crea, le enseña de manera plástica que el hombre está encaminado hacia Dios, y que su orientación fundamental consiste en alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. ¿Qué se sigue de ello? Que las otras cosas sobre la haz de la tierra no pueden estar en ella más que como medios que le ayuden a la prosecución del fin. De modo que debe usar de ellas si concurren a su fin y apartarse de ellas si obstaculizan su orientación global. Y hacerlo tanto cuanto lo lleven o aparten de dicho fin. Esta actitud implica necesariamente que el hombre debe hacerse indiferente, libre con respecto a todas las cosas creadas, mantenerse en actitud de espera o en posición de equilibrio ante las alternativas que pueden presentarse. Al final del texto, el pensamiento de Ignacio toma una dirección inesperada y magnífica. De la indiferencia se pasa al más, al magis ignaciano. Solamente deseando y eligiendo lo que conduce más al fin. Súbitamente, sin previo aviso y sin que medie intervalo lógico alguno, se pasa de la indiferencia a la preferencia, de una disponibilidad a una elección. Aquí está el objetivo específico del principio y fundamento. Si quien hace los ejercicios se adhiere a este objetivo, se coloca ya en el ofrecimiento que el retiro le va a exigir. Desde el principio del retiro se inicia el compromiso, se opta por lo que sea más según Dios. El principio y fundamento abre el retiro no en el sentido vulgar de darle comienzo, sino trazando el esquema de lo que le va a constituir. Se trata de dar una mirada al sentido de la vida de cara a Dios, y la intención de responder sin reservas al llamamiento que Él haga. Las siguientes etapas o semanas no harán sino dar cuerpo, inspiración y fuerza a lo admitido en el fundamento, el cual es una verdadera clave de los ejercicios. No vierte en él Ignacio todo su pensamiento, ni mucho menos, pero esboza sus rasgos esenciales. Con el fundamento, ya está en marcha el retiro. El objetivo de la primera semana, o etapa, de los ejercicios, es la purificación del corazón. Se trata de empezar por hacer nuevo y libre al ejercitante, lo cual va mucho más allá de deshacerse de las culpas cometidas mediante una buena confesión. Esta no se excluye e incluso favorece, pero San Ignacio va más allá. En la primera semana se pasa por un crisol
y, consiguientemente, por una refundición del propio ser, y esto ante el crucificado. Jesús clavado en la cruz refleja la magnitud del pecado mucho mejor que la conciencia moral del hombre. Teniéndole a él ante los ojos, se realiza la contemplación íntegra del mal. Esta primera semana participa de la finalidad general de los ejercicios, que es ordenar la vida, con lo que conduce al ejercitante a la alabanza y servicio de Dios nuestro Señor. Enmienda su ser. Pero esto no es todo. Esta etapa no se limita a un restablecimiento general. Resulta iluminador recordar la experiencia de Ignacio, el viraje que dio a su vida ocasionado por el arrepentimiento en Loyola, el cual refiere en su autobiografía que de tal modo se prendó de la penitencia que se propuso aventajar en ella a los santos cuyas vidas leía. Y entonces no buscaba tanto satisfacer por sus pecados, cuanto agradar y complacer a Dios. Y camino de Montserrat, hemos visto cómo iba pensando en las hazañas que había de hacer por amor de Dios. Naturalmente, su actitud revela falta de experiencia espiritual, como él mismo confiesa cuando dice que su alma estaba ciega. Pero lo cierto es que en él el pesar se traduce en voluntad de emprender hazañas por Dios. Sentía grandes deseos de servirle en todo lo que conociese, y esta disposición, que la tuvo toda su vida, es la que deja traslucir en la primera semana o etapa de ejercicios. El coloquio con el que concluye el primer ejercicio de esta semana invita al ejercitante a preguntarse ante Jesús crucificado, que muere por sus pecados, ¿qué es lo que debo hacer por Cristo? El texto no le incita a la penitencia, aunque no se la debe excluir, sino que le abre la perspectiva de algo que hay que hacer. Orienta ya la atención del ejercitante hacia el programa del reino y de las banderas. Así, la primera semana ya encamina el espíritu y el corazón del ejercitante a la contemplación del reino, culmen e inspiración de los ejercicios, y a la elección o reforma de la vida, que es el objetivo último de los mismos. Este es el dinamismo de los ejercicios. La consideración del pecado encamina expresamente al ejercitante hacia la respuesta que ha de dar al Rey Eterno. Esta etapa tendrá más fuerza si en el Rey Eterno y Señor Universal, a cuya contemplación vemos se orienta, se reconoce a Jesús resucitado en plena posesión de su señorío. El creyente pecador parte de su condición de resucitado con Cristo para dirigirse hacia el resucitado, que se ofrecerá a hacerle vivir conforme a un plan grandioso. ¿No es este el efecto que produce la práctica del sacramento del perdón o de la reconciliación? La segunda etapa trata, en parte, sobre la vida de nuestro Señor, pero lo más característico es lo de propia invención de San Ignacio: la contemplación del reino de Cristo, la meditación de dos banderas, los tres binarios de hombres y los tres grados de humildad o de amor, con los modos de hacer elección. En esta segunda etapa, todas las meditaciones van orientadas a la contemplación de la persona de Cristo y a la misión que tiene que realizar. Se trata de penetrar a fondo en el estilo de Cristo y conocer el amor que Él nos tiene. Lo que se pretende en esta etapa, con estas meditaciones, está sintetizado en la petición: conocimiento interno de Cristo, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga.
Penetrar en el Evangelio es correr el riesgo de un llamamiento. Es sentirse llamado por Cristo e intimado por Él a adoptar una posición respecto de Él. Pero el ejercitante no percibe el llamamiento de Cristo si está ausente su grandeza de alma. La gracia no puede nada ante una antipatía, una inmadurez, una indecisión, una pusilanimidad. El cristianismo no prende más que en apasionados de la verdad y del amor. Para quien lee atentamente entre líneas, Jesús supone siempre en sus interlocutores un cúmulo de deseos que él no tiene intención de frenar, pero que educa en el sentido del reino. Significativas son sus parábolas que cuenta siempre con las energías humanas para la acción, la búsqueda de un tesoro y de una perla preciosa, la gestión atenta de un depósito bancario, la construcción de un edificio, etc. Nada de renuncia sin esa vitalidad. Nada de desprendimiento sin esa adhesión. Nada de ayuno sin esa hambre. No podemos preferir a Dios más que ofrendándole una capacidad de ternura en acción. San Ignacio enseña cómo el encuentro con Jesús en esta etapa no es posible a menos que se practique otra manera de orar: la contemplación evangélica. Se trata de que el ejercitante se revista de la condición de discípulo de Jesús, que se deje arrastrar por el movimiento de la encarnación redentora, esa curva parabólica que va del Padre a la cruz y de la cruz al Padre. Para ello, hay que echar a la Escritura una mirada profunda que le confiera todo su relieve. Esta manera de orar consiste en detenerse delante de una escena evangélica, en considerar las personas, en escuchar las palabras dichas o supuestas y aun los silencios, en contemplar las acciones y en obtener de todo esto un provecho espiritual. Pero al poner en práctica lo anterior, no hay que olvidar las condiciones esenciales que con la ayuda de Dios asegurarán el éxito, y que son estas. Yo contemplo. Esto quiere decir, como si yo estuviera presente, lo cual supone cierto recogimiento. Sin apresurarme. Pero, ¿existe un consejo más difícil de seguir que este? Con soltura. Más aún si las palabras vienen después de las acciones. Con mi espíritu, sin duda, pero sobre todo, con mi corazón. Esta manera de contemplar las escenas del Evangelio, que pone en juego la fe y la inteligencia, la imaginación y el corazón con toda la gama de sus afectos, parece adaptarse bien a la mayor parte de las almas que quieren entregarse a la oración. Su eficacia es notable. No buscamos, de hecho, aficionarnos directamente a las virtudes difíciles, sino a alguien muy querido, a quien vemos que las prefiere y practica: Cristo. Aplicamos esta forma de orar a alguna escena del Evangelio. La tempestad calmada. Mirar las personas. Mirar a los apóstoles enloquecidos que no logran vaciar el agua de la barca, mientras que Jesús duerme en la popa, al parecer indiferente. Oír las palabras. Oír el diálogo. Señor, ayúdanos. ¿Por qué tenéis miedo? Contemplar las acciones. Contemplar a Jesús que se levanta y de pie ordena al mar. Y hubo gran calma. ¿No sacaremos un fruto espiritual de cada una de estas reflexiones de nuestro espíritu que nos hacen entrar en el misterio? Otra escena evangélica puede ser el pasaje de Zaqueo. Las personas.
ver el hombrecillo, deseoso de mirar a Jesús, trepar al sicomoro, creyéndose ingenioso, vería sin ser visto, y a Jesús, en apariencia indiferente, avanzando hacia él. Las palabras. Oír la llamada de Jesús. Zaqueo, es preciso que me aloje hoy en tu casa. Las acciones. Lo que este hombre, escogido por Cristo, hace. Él recibe a Jesús con gozo, y qué generosidad. Yo doy la mitad. Jesús no le ha pedido nada. Pero quien se acerca al fuego, arde. Ver también los actos de Cristo acogiendo a Zaqueo y en su persona a todos los publicanos. Después de cierto tiempo de esta experiencia, puede ayudar a profundizar en la oración las indicaciones siguientes. Ir centrando el interés cada vez más en Jesús. Que sea Él el centro de la oración, más que Zaqueo o Tomás o Magdalena o Pedro, sin negar que muchas veces nos sentimos más cerca de los pecadores. Al poner de relieve a Cristo, que no es de nuestro nivel, nos vemos obligados a poner también de relieve dos prerrogativas de Cristo que nos introducen en el corazón del misterio. Cristo sabe de antemano lo que va a suceder. Él lo ha previsto todo. No lo toman por sorpresa ni los hombres ni los sucesos. A sabiendas se dirige a Zaqueo, a sabiendas a casa de Simón. Él atrae y espera a la pecadora. La segunda prerrogativa es que Jesús tiene para los hombres, para todos, una intención de amor, una voluntad salvadora. Tiene siempre el corazón despierto y en toda ocasión, delante de Zaqueo y de la pecadora y de la viuda de Naín. Jesús tiene un mensaje de bondad y misericordia que transmitir. Si colocamos a Zaqueo en primer lugar, se podría decir: Zaqueo se ingenia por ver a Jesús. Zaqueo es llamado por Jesús. Zaqueo lo recibe con esplendor. Pero es preferible decir: Jesús, a sabiendas, se dirige a Zaqueo. Jesús se invita y entra en la vida de Zaqueo. Jesús acoge la generosidad de Zaqueo. Conviene también en la oración insistir algunas veces sobre Cristo, y no solamente sobre Jesús. Sin duda es la misma persona, pero puede ocurrir que el primer término nos impida fijar la vista en la persona divina. Esta precisión da un relieve sorprendente a algunas páginas en donde la sensibilidad humana correría peligro de detenerse en lo humano. Belén, la pasión. En el establo estamos delante del Verbo encarnado. En el Calvario no deben detenerme únicamente los agujeros en las manos sangrientas del crucificado, sino que esas manos son manos de Dios hecho hombre, y que por mi amor aceptó esto. Y damos un paso más, pasando del Jesús histórico al Jesús actual, viviente, que tiene para con nosotros ahora en el cielo los sentimientos que expresó antaño a Zaqueo, a Tomás, a Magdalena, porque los actos del Verbo encarnado tienen una realidad eterna. Zaqueo, soy yo, me lo dice a mí. Es preciso que hoy me aloje en tu casa. Tomás, soy yo, me lo dice a mí. Mete tu mano en mi costado. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Depende de mí el llegar a ser ese hermano de Jesús. Aquel que cree en mí hará lo que yo hago y mucho más. Todo esto es
para mí, que hago oración. Puede decirse que cada una de las escenas de Palestina es un símbolo de la realidad actual y que cada una de las palabras de Cristo es la expresión de los sentimientos que actualmente experimenta. Y entre todos los sentimientos de Cristo, que sea en su amor donde pongamos el acento, en su amor actual para el pobre hombre que está ahora de rodillas, que soy yo, en su corazón, que es conveniente descubrir cuando se dirige a Pedro, a la pecadora, a todos los miserables, y hoy se dirige a mí. Esta manera de contemplar las escenas del Evangelio, que pone en juego la fe y la inteligencia, la imaginación y el corazón con toda la gama de afectos, parece adaptarse bien a la mayor parte de las personas que quieren entregarse a la oración. Necesitamos toda la profundidad trinitaria y toda la existencia de la historia para comprender el Evangelio y a nosotros mismos. Las grandes decisiones se toman en la encrucijada de la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo manifestado en la cruz. Semejante visión es inagotable y por eso hay que renovarla. Por eso San Ignacio, en este período, insiste mucho en las repeticiones. La repetición es una de las formas importantes para orar. Impide que la inteligencia se satisfaga con una curiosidad superficial que se limitaría a hacer de turista a través de los episodios evangélicos, confiando en haberlos comprendido a fondo. La repetición asegura sobre todo la lenta impregnación de la voluntad, siempre reticente, para ponerse en marcha. Mientras el Espíritu Santo dé el gusto del pasaje de la Escritura, hay que volver sobre él sin preocuparse de pasar adelante, como sabiamente aconseja San Ignacio. No el mucho saber harta y satisface, sino el gustar de las cosas internamente. En esta insistencia puede ocultarse una indicación divina que será preciosa a la hora de la decisión. Se comprueba, además, que la repetición va en el sentido de la simplificación creciente de la oración. Las imágenes y las palabras, después de haber cumplido su misión de soporte, desaparecen como de puntillas para dejar que el Señor lleve al ejercitante silenciosamente, donde él ignora. La pluralidad de los elementos de una escena desaparecen en beneficio de una moción única, que es la gracia del momento. Ignacio ofrece en sus ejercicios un variadísimo abanico de formas de orar, cuya pedagogía abarca todo el campo de la oración.